institucionalizada, cualquiera que sea su denominación. No estamos hablando de la organización humana, no estamos hablando de los grandes grupos, de las grandes denominaciones. Estamos hablando acerca del grupo de hombres y mujeres creyentes en Cristo que decidieron dejar todo para seguir a Cristo en todas las épocas, en todos los lugares del mundo donde se ha ido esparciendo el evangelio. En el primer tema vimos a Pedro refiriéndose a los expatriados, a los que habían sido expulsados de sus lugares de origen por causa de la persecución que sufrieron y tuvieron que irse a otras ciudades, a otras provincias. Hablamos acerca de cómo inició la iglesia. Si ustedes se acuerdan, en el aposento alto, reunidas 120 personas, y ahí vimos 3 principios fundamentales para que la iglesia se estableciera. Hubo oración, hubo poder y hubo perseverancia, ¿verdad? Esas fueron las bases sobre las que la iglesia se empieza a desarrollar. Después hablamos de la iglesia que fue perseguida por un periodo de casi 300 años, en los cuales el evangelio creció por todo el mundo conocido en aquel entonces. Aprendimos de ahí también 3 lecciones que la iglesia enfrentó en este periodo de persecución. Número 1, la iglesia tuvo que salir. La iglesia se tuvo que mover a causa de la persecución. La iglesia enfrentó pruebas y tribulación, y la iglesia se mantuvo constante a pesar de las circunstancias que les rodeaban. La persecución, también lo vimos, la persecución no ha terminado en nuestros días, ¿verdad? Satanás no puede en muchos lugares lastimar físicamente a los cristianos. Entonces lo que hace es que los desanima, los distrae, los atrae con otras ideologías para desviarlos de su fe. Y al final, en todos los tiempos, el propósito de la persecución es apartar al cristiano de la fe y que deje de crecer en el evangelio. Muchísimos cristianos han sido víctimas de ese tipo de persecución en nuestros días, ¿verdad? Que tratando de seguir con las corrientes del mundo, se apartan de la iglesia. Eso es persecución. A lo mejor físicamente no han sido lastimados, pero espiritualmente se han desanimado. Y ese es el propósito de la persecución, hacer que la iglesia se vaya desapareciendo. En mis 60 años de cristiano, ay, híjole, ya son un chorro, ¿no? Se oyó gacho eso. Bueno, en mis 60 años de cristiano, he visto decenas de cristianos que han sido llamados de parte muy especial de parte de Dios, con muchos talentos, con habilidades, con dones espirituales casi envidiables en el buen sentido de la palabra. A muchos de ellos los he visto alejarse del servicio a Dios, algunos cansados, otros desanimados, otros seducidos por el mundo. Y cada uno de esos cristianos, hermanos, en algún punto de la historia fueron parte importante del crecimiento de la iglesia, pero cayeron víctimas de la persecución moderna, y al igual que en el primer siglo, por cada cristiano que se aparta de la senda, Dios levanta 5 o 10 o 20 más, y la obra sigue y sigue adelante. Y eso lo hemos visto aquí. Los originales que estaban en los ministerios originales de la iglesia hace 11 años, algunos ya no están, pero los ministerios siguen funcionando. La obra se sigue haciendo, seguimos teniendo alabanza, seguimos teniendo maestros, seguimos teniendo ujieres, seguimos teniendo varones, mujeres. Los ministerios de la iglesia siguen funcionando. ¿Por qué? Porque Dios siempre está levantando generaciones y gente nueva. Qué padre sería que nadie se fuera. Qué padre sería que nadie se apartara. Qué padre sería que nadie se desanimara. Lamentablemente, muchos cristianos caen
en la persecución y entonces se van. Pero Dios sigue levantando gente en su obra para que la iglesia no se detenga. De esa manera es como la iglesia, hermanos, ha permanecido por todos estos siglos. Y vamos a ver hoy 3 razones, 3 promesas que nos van a ayudar a entender por qué la iglesia de Jesucristo permanece hasta el día de hoy. Y no va a ser destruida hasta que Cristo venga por su iglesia. La iglesia del Señor no puede ser destruida. Han pasado siglos, han pasado imperios, reinos, de todo ha pasado. Han tratado de silenciar a la iglesia, han tratado de desaparecer a la iglesia en todas las generaciones. Y la iglesia aquí está. Y la iglesia permanece. Y como decíamos en la oración, en este momento, millones y millones de cristianos alrededor del mundo, de toda tribu, lengua y nación, están celebrando que Cristo vive y que Cristo reina el día de hoy. Por todos lados. La iglesia no va a desaparecer, no puede ser destruida. Después de la implacable persecución del Imperio Romano por casi 300 años, en el primer siglo, ya en el siglo IV, imagínense, casi 400 años después, más específicos como 350 años después, el emperador Constantino se da por vencido, ya se cansó de exterminar cristianos, y mientras más mataba cristianos, más cristianos salían por todos lados. Así es que Constantino dice, ya me cansé de matar cristianos. Y resulta que nos damos cuenta que los cristianos eran los mejores ciudadanos del Imperio Romano. Eran los que obedecían, eran los que se sometían, eran los que ayudaban, eran los que amaban a otros, eran los que estaban pendientes de que todo saliera bien, eran responsables con sus impuestos, no renegaban al pagar los tributos que tenían que pagar, eran los mejores ciudadanos. Entonces el emperador Constantino dice, ¿por qué no mejor nos volvemos cristianos todos? Dejemos de pelear contra ellos y hagámonos cristianos. Él se convierte sinceramente, entrega su vida a Cristo. Pero las mieles del poder son muy fuertes, hermanos, y mezclar la política con la religión es algo muy peligroso. Así es que él se constituye como el primer papa. Y entonces empieza a venir una institucionalización de la iglesia, es decir, se empaqueta la iglesia y se pone al servicio del poder político de aquel entonces. Así es que los siguientes emperadores romanos se sienten dueños del imperio y se sienten los enviados de Dios para dirigir el imperio. Así es que se hace una combinación ahí muy fea. Por orden oficial, no por arrepentimiento ni por fe, se ordena que todos los ciudadanos del imperio se conviertan al cristianismo. Y entonces se hace una mezcla, se hace una mezcolanza de dioses, de tradiciones, de paganos con cristianos, y se hace un sincretismo muy desagradable. Pero la verdadera iglesia sigue creciendo, los discípulos se siguen multiplicando y ahora en una relativa paz hasta que el poder político absorbe por completo la fe cristiana y se convierte en un arma de control, ¿verdad? El imperio controlaba a la gente a través de la religión. Ahora eran los cardenales, los obispos, los que determinaban lo que la gente podía y no podía hacer. Y ellos estaban de acuerdo con lo que los emperadores y las autoridades les decían que hicieran. En ese siglo IV, en la época de Constantino, se traduce la Biblia al idioma latín, que era el idioma del Imperio Romano. Así es que se empieza a emplear el latín para hablar acerca
de la palabra de Dios. El imperio romano se divide, se empieza a decaer, se deshace el imperio romano y empiezan una serie de conquistas y se empieza a reacomodar toda la geopolítica en el mundo. Surgen por un lado los germanos, por otro lado los francos, los hispanios empiezan por otro lado y empieza a haber guerras por todos lados y el mundo se empieza a reconformar políticamente y socialmente. Pero la fe, hermanos, sigue avanzando. La verdadera fe en Cristo sigue avanzando. Y la iglesia, la verdadera iglesia, los verdaderos creyentes no desaparecen. Solamente se disminuyeron un poquito, estuvieron bajo las sombras por algún tiempo. Y en el año 1200 aproximadamente, fíjense, estamos hablando de Constantino 800 años después. Es un chorro de tiempo. Hace 800 años ni siquiera México existía. Bueno, existían los aztecas y todos ellos. Aquí, no hombre, todo esto era maíz. Aquí no había, ni maíz había, el maíz llegó después. Todo, quién sabe qué sería aquí. Pero todo esto eran campos nada más de maples, ¿no? No había más. 800 años pasaron, hermanos, y en el año 1200 aproximadamente, la iglesia, al ver que no podía detener el avance del verdadero cristianismo, entonces se prohíbe por orden imperial la lectura de la Biblia. Todos los escritos que había, todas las copias de los manuscritos que había de las cartas de Pablo, del Antiguo Testamento, rollos, todo lo que se encontró se tuvo que quemar, se quemaban en hogueras y se prohibió que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios. ¿Se pueden imaginar, hermanos, esa desgracia? Que nos ordenaran todas las Biblias, ahora se van a quemar y nadie puede leer más la palabra de Dios. Fue un tiempo muy difícil, hermanos. Ya este tiempo es el que se le conoce como la Edad Media, la edad del oscurantismo del Evangelio. Cuando la iglesia empieza a tomar el poder, el control, para usarla como un medio de poder y de control sobre la gente, en un contubernio muy diabólico entre las iglesias o la iglesia como institución, no la iglesia verdadera del Señor, sino la institución y todos los reyes de las naciones, porque igual eran los romanos, igual eran los anglos, eran los reyes españoles, los reyes de Dinamarca, los reyes de todos lados, usaban el evangelio para controlar a la gente, todos los reyes de la tierra. Y fíjense que no es casualidad lo que dice la palabra de Dios. A eso se refiere cuando en Apocalipsis 17:1, esto ya sucedió, sigue sucediendo y va a seguir sucediendo esta profecía. Apocalipsis 17:1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro. Esta mujer a la que se refiere este pasaje de Apocalipsis es esa religión institucionalizada. No solamente la religión católico romana, sino todos los sistemas religiosos que se levantaron en ese tiempo y que fornicaron, dice, con los reyes de la tierra. O sea, hacían alianzas para usar el evangelio como un arma de control. El versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, porque esa iglesia se convirtió después en lo que se conoce como la Santa Inquisición. ¿Saben lo que es eso, verdad? Todo lo que la iglesia decía se tenía que cumplir. Tú no podías tener una opinión propia respecto del evangelio. Si tú decías que la salvación era solamente por fe en Cristo y no a través del camino que la iglesia estaba marcando, te quemaban en una hoguera con leña verde.
o te sometían a los tormentos tan espantosos que se inventaron, máquinas de tortura espantosos que se inventaron en esa época, porque querían ellos tener el control sobre la gente. Por eso es tan importante, hermanos, saber y entender por qué la iglesia permanece hasta el día de hoy y cómo es que llegamos hasta este día. ¿Por qué caminos tuvo que caminar la iglesia de Jesucristo? No como un lecho de rosas o como un camino de rosas para caminar. Ha sido un camino muy difícil el que la iglesia ha tenido que enfrentar. Por eso ahora, hermanos, cuando en algunos grupos cristianos se predica un evangelio totalmente ligero y totalmente libre de compromiso con el Señor y totalmente libre de esa pasión por el Señor, dices, es que eso no puede ser, porque la historia de la iglesia no es eso. La historia de la iglesia ha sido compromiso, ha sido derramamiento de sangre, ha sido pasión, ha sido dar todo por el evangelio de Cristo. Esa es la historia de la iglesia. Y por eso estamos aquí y por eso lo tenemos que seguir, porque nosotros tenemos que darle el ejemplo a la siguiente generación. Cuando ya nadie tuvo acceso a la palabra de Dios, la iglesia permanecía. Los verdaderos creyentes que creían en Jesucristo por fe seguían todavía ahí escondiditos, calladitos, pero seguían creciendo. Y Dios usa precisamente a un monje de la orden de los agustinos, ¿verdad? Descendientes de la orden de San Agustín de Hipona, para que este monje agustino llamado Martín Lutero en el año 1540 pudiera declarar y encontrar un ejemplar de la palabra de Dios ahí en su monasterio. Había estado prohibida la Biblia. Solamente en el Vaticano, solamente en Roma se tenían los ejemplares de la Biblia. Y resulta que este monje, haciendo la limpieza y escombrando ahí uno de los cuartos del monasterio, se encuentra una Biblia. Hagan de cuenta cómo, ¿se acuerdan del cuento de la Bella Durmiente? ¿Sí? Ay, no, yo no sé de eso, yo pura Biblia, cálmense. ¿Se acuerdan de ese cuentito de la Bella Durmiente? Ok. El rey, como le habían echado una maldición, que se iba a pinchar con una agujita, ¿no? De la máquina de coser. Y entonces el rey dice, para que no le pase eso, vamos a destruir todas las máquinas de coser del reino. Y las destruyeron. Y resulta que la muchachita, cuando anda ahí vagando en el palacio, en un saloncito ahí arriba, se encuentra una maquinita de coser y ¡pum! ¿No? Cayó, y lo demás ya es historia. Hagan de cuenta. Se prohibió la Biblia por todos lados, se quemaron todas las Biblias, y en ese cuartito, en ese monasterio, allá en Alemania, resulta que estaba una Biblia que se les olvidó quemar. Y entonces llega este monje llamado Martín Lutero, y encuentra la Biblia y la empieza a leer, porque ni siquiera los monjes la podían leer, solamente podían leer lo que el obispo, que estaba en conexión con el rey, les daba permiso de que leyeran o lo tergiversaban. Entonces él empieza a leer y dice, hey, aquí dice que la salvación es por fe. Aquí dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Aquí dice que solamente es por la gracia de Dios. Aquí dice que solamente la escritura es lo único que tenemos que obedecer. Aquí dice que solamente a Dios se le tiene que dar la gloria y la honra y no a ningún hombre disfrazado de lo que se disfrace. Solamente a Dios la gloria. Y entonces Martín Lutero empieza lo que se conoce como la Reforma Protestante y la iglesia vuelve a tomar fuerza. La iglesia vuelve a salir de entre las sombras y empieza nuevamente el avance de la iglesia por todos lados. Porque la iglesia no se puede destruir. Cuando empieza esa reforma, resulta que Martín Lutero ya está acá en Alemania, pero acá en Escocia estaban otros, estaba Knox y estaban los hermanos Wesley y estaba un montón de gente, Calvino, ya todos estaban con la misma idea puesta por el Espíritu Santo de que era tiempo de que la iglesia volviera a resurgir y empieza nuevamente a correr el evangelio por todos lados por los siguientes 5 siglos hasta el día de hoy.
¿Qué es lo que hace que la iglesia haya permanecido hasta el día de hoy? Déjenme decirles estas tres verdades. La primera, la iglesia está fundada sobre Cristo. La iglesia está fundada sobre Cristo. Por eso no se puede destruir. Por eso no se va a poder terminar. Por más que los hombres o Satanás hagan la lucha, no se puede destruir. Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dijeron que eres Juan el Bautista, otros dijeron que eres Elías, otros dijeron que quizás eres algún profeta que anda por ahí. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces Simón Pedro le respondió diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús: bien has dicho, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Y yo te digo una cosa más: tú eres Pedro. Tú dijiste que yo soy Jesús, está bien, pero yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, del sepulcro, no prevalecerán contra ella. Jesús establece, hermanos, una relación que sería la base de la iglesia, Dios y el hombre. Esta verdad la tergiversó precisamente la iglesia institucionalizada en aquellos siglos, y dijeron: Pedro es la roca de la iglesia, Pedro es el fundador de la iglesia, y por tanto se necesita que haya un sucesor continuamente de Pedro. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Eso no fue lo que dijo Jesús. Déjenme explicárselos bien. Pedro dice, la primera parte de la verdad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús contesta: y tú eres Pedro. Son dos declaraciones, una de parte del ser humano y otra de parte de Dios, reconociéndose las dos entidades mutuamente. ¿Están despiertos? Ok. Mutuamente. Dios diciendo: tú eres un ser humano, y el ser humano diciendo: y tú eres Dios. Se están reconociendo mutuamente. Esta declaración de que una parte del ser humano y otra parte de Dios, esta es la verdad sobre la cual Jesucristo edifica su iglesia. Esa es la roca. No es Pedro, es esta verdad en la cual Dios le está diciendo: vamos a establecer una relación divina y humana. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. La iglesia no es nada más una bola de gente. La iglesia no tiene que ver nada más con cosas espirituales. La iglesia es una fusión de lo divino con lo humano. La iglesia es cuando Dios reconoce al hombre como sus hijos que han sido justificados por medio de la sangre de Cristo. Y cuando los hijos, los creyentes, reconocen que Dios es el Hijo del Dios viviente. Ahí es donde se da la iglesia. No en una institución, no en una jerarquía, no en un disfraz cualquiera que sea. Se da en esta relación. Es una nueva relación que Dios establece a través de Jesucristo. Sobre una relación de amor entre el novio y la novia. Sobre un sacrificio de un cordero y gente que le adora. Sobre el Hijo del Dios viviente y sus discípulos. Y por consecuencia, como está dada esta unión, hermanos, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia. Cuando decimos que la iglesia permanece, no es porque le vamos a echar muchas ganas nosotros. Tenemos que hacer nuestra parte. Pero si la iglesia prevalece, es porque está fundada sobre esta verdad.
Y eso nadie lo puede destruir. Ni siquiera Satanás con todas sus legiones tiene ni siquiera el más mínimo poder para destruir la relación de Cristo con su iglesia. La iglesia ha permanecido y permanece atravesando por todos esos siglos de oscuridad porque está fundada en la roca inconmovible de los siglos. Y por más intentos que ha hecho Satanás por destruirla, las puertas del infierno no han podido con ella y no podrán jamás, porque Jesús lo estableció así con el poder de la palabra hablada. El poder de la palabra hablada. ¿La palabra qué? Hablada. ¿Siguen despiertos? Decía un amigo mío, pastor, allí en San Diego, agárrense porque voy a ir profundo, decía. Y todos nos agarramos así de la silla. Agárrense. Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús habló. Jesús dio una palabra hablada. Ahora, todo lo que Jesús habló, hermanos, todo lo que Jesús habló estando en la tierra, tiene el mismo poder y el mismo peso que las palabras que fueron usadas cuando se fundaron los cielos y la tierra. Las declaraciones de Jesús seguían siendo la palabra creadora que sustentaba el universo. Déjenme ampliarles un poquito más esto. El Evangelio de Juan empieza diciendo, en el principio era el Verbo, refiriéndose a la palabra hablada. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio, y todas las cosas por Él, por el Verbo, por Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Jesucristo estaba la vida, y Jesucristo era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque está sustentada en la luz de Cristo. Ahora, el mismo Verbo que dijo en Génesis, sea la luz, y la luz se hizo, y que ordenó que se separaran los mares y los continentes, y que formó las aves de los cielos y las bestias en la tierra, y que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que sopló en él aliento de vida, es el mismo que dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la misma palabra, es el mismo poder, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿No les convence este argumento? Ahí les va otro. Colosenses 1:15. Él, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestados, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así es que si la iglesia, hermanos, subsiste en el Señor, ¿quién la puede destruir? Si la iglesia subsiste por medio de Cristo, ¿quién se va a atrever a destruirla? ¿Me entienden? La iglesia no se puede destruir, la iglesia va a permanecer, pésele a quien le pese, porque la iglesia está fundada sobre la roca. La iglesia permanecerá, a pesar de tantas mentiras y filosofías tontas que la gente se inventa en estos días y en cada generación. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe, por cierto.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, hermanos. ¿Y esto no les emociona? Nada más les puede emocionar en el mundo. Nosotros estamos completos en Él, en Él. Él es la cabeza, aún de todo principado y potestad. Aún todos esos que andan hablando tontería y media en contra del Evangelio, aún sobre ellos Cristo es cabeza y autoridad. Estamos completos en Él. ¿Cuántos están completos en Él? La iglesia no se puede destruir, hermanos. La iglesia permanece. Así es que para que haya iglesia, tiene que haber personas que reconocen que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Hay alguien aquí que reconoce esas verdades? Entonces aquí hay una prueba viviente, hermanos, de que la iglesia permanece. Segunda razón, porque la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Por eso la iglesia no se puede desaparecer. Por eso la iglesia va a permanecer. Porque la iglesia, aunque está en el mundo, no es de este mundo. Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo vuelve a repetir. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, los que tenía ahí enfrente Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y todos nosotros hemos creído por la palabra de los apóstoles. Y mañana los niños van a ver a Pedro, que creyó en Jesús, estando a la orilla del mar de Galilea, y cómo su vida fue transformada. Y los niños mañana van a tener en esta semana esa experiencia por la palabra que les va a hablar el apóstol Pedro. ¿Se dan cuenta de lo que dice el versículo? También por los que creyeron por la palabra de ellos. Y esta semana los chicos van a estar escuchando a Pedro, al apóstol Pedro, hablando, dándoles testimonio a los chicos de cómo él cambió. Así es que por la palabra escrita y representada aquí en un drama, la palabra de Pedro, dice también por los que han de creer por la palabra de ellos. Pedro nos va a hablar esta semana. Y los chicos van a creer en Jesucristo. Y fíjense por quién está orando Jesús. No solamente por estos, sino los que van a creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los que hemos reconocido, hermanos, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, pertenecemos ahora a una ciudadanía muy especial, a la del reino de Dios, una ciudadanía que no está sujeta a condiciones políticas. No está sujeta a que si me quieren dar papeles o no. No está sujeta a que si me quieren dar la green card o no. Nuestra ciudadanía está sujeta solamente a la gracia de Dios. Y en esa gracia nosotros hemos recibido una ciudadanía que no es de este mundo. No es de este mundo. Por eso pertenecemos al reino de Dios. Pero mientras llegamos también al reino de Dios, a ese lugar tan especial que el Señor ha preparado para nosotros, estamos en este mundo sujetos a tribulaciones, a pruebas, a pecado, expuestos a ser aborrecidos por aquellos que no han creído en el nombre de Jesús. Ahora, Jesús en esta oración nos incluye a nosotros.
La bendición de esta oración sacerdotal de intercesión nos alcanza a través de los siglos. No sabemos cuándo viene Cristo, no sabemos si van a pasar otros 2 o 3 o 4 o 10 siglos más, no sabemos. Pero hasta donde llegue, están protegidos por esta oración que hizo Jesús por todos los cristianos. Y si estamos aquí en este lugar adorando a Cristo, hermanos, es gracias a esta oración de Jesús. Es gracias a que Jesús rogó por nosotros, que hemos creído por el testimonio de los primeros 12 discípulos y a lo largo de la historia el testimonio de miles y millones de cristianos que han ido pasando la estafeta de generación en generación hasta hoy. Por eso es tan importante, hermanos, y por eso tanta insistencia de parte de nosotros a la iglesia. Hermanos, tenemos que pasar la estafeta a la nueva generación. Hermanos, no podemos quedarnos solamente estáticos, solamente contemplando lo que estamos viviendo nosotros. Todos, tengamos niños o no tengamos niños, todos tenemos que tener la mente puesta en cómo vamos a entregar la iglesia a la siguiente generación. ¿Qué iglesia le vamos a dejar? ¿Qué ejemplo de compromiso? ¿Qué ejemplo de pasión? ¿Qué ejemplo de trabajo? ¿Qué ejemplo de ministerios le vamos a dejar a la nueva generación? Si los chicos ven que a nosotros no nos interesa el servicio a Dios, hermanos, ellos van a crecer indiferentes a la palabra de Dios. Y se los dije hace rato, tantito en broma, tantito en juego y mucho más en serio, y se los vuelvo a repetir en serio, hermanos. Enséñenles a sus hijos, por favor, que el tiempo de Dios es lo más importante en su semana. Enséñenles. Porque a la parada del autobús están en punto, porque no los puede dejar el autobús. Pero a la casa de Dios, ya llegamos al rato. Ya se acabó la alabanza. Ya me alcancé la... Hermanos, enseñemos a nuestros hijos la pasión por el evangelio. Enseñémosles el compromiso, que ellos vean. Yo puse un videito ahí en la página de miembros de la iglesia que me encantó, de un muchacho que está cantando, no sé si alguno de ustedes lo vio. Un muchacho que está cantando, un joven, y dice: yo me acuerdo cuando mi mamá me arrastraba a la iglesia, miércoles y domingo. Es una canción, el muchacho está cantando, un joven. Dice: mi mamá me arrastraba de niño a la iglesia y yo le di pelea porque yo no quería ir. Pero mi mamá me arrastraba con mi pantaloncito de vestir y mi camisita polo y me arrastraba a la iglesia. Y ahora, dice, ahora le doy gracias a mi mamá, porque ahora yo estoy hablando con Jesús. Porque ahora Jesús está en mi vida y yo le doy gracias a mi mamá que me arrastró a la iglesia. Chiquilín, ¿quieres ir a la iglesia hoy? No, que lo McDonald's. Ay, el niño quiere McDonald's. La otra semana vamos a la iglesia. ¿Qué iglesia le vamos a dejar a los chicos, hermanos? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como cristianos tenemos que entender, hermanos, que no hay nada más importante para nosotros que nuestra relación con Dios. No hay nada más importante que nuestros hijos nos vean adorar. No hay nada más importante que nuestros hijos vean cómo servimos a Dios. Esta semana una hermana me preguntaba: ¿tengo que forzar a mis hijos? ¿Cómo los obligo a que adoren a Dios? No los puedes obligar. Te tienen que ver. Te tienen que ver cómo adoras a Dios. Te tienen que ver cómo oras a Dios. Te tienen que ver cómo sirves a Dios. Y parece que no se dan cuenta y andan por acá distraídos, pero te están viendo cómo sirves a Dios. Están viendo cómo cantas, cómo adoras. A lo mejor tú estás acá queriendo adorar y el chamaco está: chamaco, ya, chamaco. Pero ahí, no importa, déjalo. Ahí está aprendiendo. Y te está viendo cómo estás adorando a Dios, a pesar de que Él está de necesito ahí.
Pero si no nos ven, si no tienen esa experiencia ellos, ¿cómo lo van a hacer, hermanos? Estamos en el mundo. La carne duele. Estamos en el mundo. Las tentaciones son grandes. Estamos en el mundo y tenemos necesidades, pero no somos del mundo. Y los que hemos creído en Cristo, hemos crucificado nuestras pasiones y deseos y ahora vivimos para agradarle a Él solamente. Para que el mundo crea que Dios le amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito. Ahora, en medio de todas estas promesas tan hermosas está un misterio muy interesante. ¿Siguen despiertos? Ahí les va otra vez, a la montaña rusa. Agárrense. El versículo 19 dice, y por ellos, hablando de nosotros, y por ellos dice Jesús, yo me santifico a mí mismo. Jesús lo está diciendo. Por ellos, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad, hermanos. Cientos de veces he pasado por este versículo y nunca me había puesto a pensar realmente lo que significa. Siempre hemos escuchado que Cristo nos santifica a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el que nos santifica, es decir, es Él el que nos aparta del pecado, nos presenta al Padre totalmente justificados o perdonados. Pero aquí Jesús está diciendo que al santificarnos a nosotros, se está santificando a Él mismo. Jesús santificándose. ¿Él necesita santificarse? ¿No Él es santo por toda la eternidad? 3 veces santo, como dice Apocalipsis. ¿Por qué entonces dice Jesús que Él necesita santificarse por medio de cada uno de nosotros? Vean cómo lo explica este misterio, cómo lo explica el apóstol Pablo, y hace una analogía, una referencia al matrimonio. No estamos en una cena de matrimonios, pero déjenme hablar de esto, ni estamos en una boda, pero escuchen esto. Efesios 5:25, ¿qué dice? Maridos, ¿qué? Amad a vuestras mujeres, y entonces viene el adverbio de comparación. Esposos, tenemos que amar a nuestras esposas de la misma manera, así como Cristo amó a la iglesia. ¿A qué grado llegó el amor de Dios por su iglesia? Al grado de entregarse a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. La iglesia se tenía que santificar, habiéndola purificado por medio, en el lavamiento del agua, por la palabra. Y vean lo que dice el 27. Después de que Cristo nos limpia, nos santifica, nos lava con la palabra. Ojo, en este pasaje no dice lavados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia y nos quita de toda maldad. Pero el lavamiento, es decir, lo que nos va a sacar toda la mugre, lo que nos va a sacar toda nuestra naturaleza humana, toda nuestra carnalidad humana, es la palabra. Así es que Jesús habló a través de los evangelios. Toda esa palabra que habló fue con el propósito de lavarnos, de purificarnos, de sacar todo el cochambre, toda la mugre, toda la suciedad que había en nosotros, a fin de presentársela a sí mismo. Nos lavó para Él, no para el mundo. No nos lavó
para que nos viéramos bien lindos en el mundo y para andar presumiendo en el mundo, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Nos lavó para presentarnos a sí mismo. ¡Pum! Este ya lo lavé. Este es el escogido, este es el Hijo de Dios, esta es la hija de Dios, este es mi príncipe, esta es mi princesa, son míos. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que no tuviese arrugas. Hermanas, no se preocupen de las patas de gallo. No se empiecen a inyectar y a poner por acá. Déjenlas. No tiene que ver con las arrugas de la cara, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Se dan cuenta de esta relación tan hermosa que el Señor presenta? ¿A qué nivel está el Señor exponiendo el matrimonio? ¿A qué nivel lo está elevando el matrimonio? Al nivel del sacrificio de Cristo por la iglesia. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Yo no veo aquí varones descuidados, harapientos, todos, los veo todos bien afeitaditos, bien cortadito el bigote, los que tienen bigote y barba, mira, bien delineada, bien acá. Se ve que hay trabajo, pues. Se ve que hay espejo, ¿verdad? Camisitas todos limpias, mira. Nadie viene manchado, nadie viene mugroso. Camisita limpia, zapatitos. ¿Por qué? Porque estás el domingo en la mañana. Me alegré con los que me decían, me alegré. Me alegré. Varones, nos cuidamos. Y cuidamos a nuestra esposa también. ¿Verdad que sí, varones? Esposa, ¿tienes vestido para hoy? ¿Para mañana, para la iglesia? Ay, no, viejo, no, vámonos a JCPenney. Vámonos a Kohl's. No, llévame arroz. No, ¿cómo? No. ¿Ross tú? ¡No! Vámonos a Kohl's, vámonos a Macy's, vamos a Nordstrom. ¿Por qué? Porque tú eres mi esposa y mereces lo mejor. Hermanos, digan amén. Les estoy ayudando, pues. Por esto, versículo 31, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este pasaje lo usamos casi solamente en las bodas. Pero hablando de Cristo y de la iglesia, cuando dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, hermanos, la iglesia, cada uno de nosotros, debemos dejar todas nuestras costumbres y nuestros vicios que heredamos de nuestros padres, porque nos estamos uniendo en matrimonio santo al Rey del universo. Y no podemos venir con nuestra mugre. No podemos venir con nuestras tradiciones viejas. No podemos venir arrastrando toda aquella carnalidad que heredamos en nuestro entorno en el que crecimos. Tenemos que entrar a ser purificados a través del lavamiento del agua por la palabra de Dios. A eso estamos aquí, por eso estamos aquí. La palabra de Dios nos está lavando, nos está purificando. ¿Para qué? Para que el Señor se pueda presentar a sí mismo a la iglesia. Cristo se entrega de manera totalmente voluntaria por su iglesia para santificarla. ¿De qué manera? Lavándola por medio de la palabra, para presentársela a sí mismo. No se la va a presentar a nadie más. Jesús no quiere a su iglesia, Jesús no quiere a su novia, a su esposa, para presumirla con nadie. Él la quiere para Él mismo, nada más. Por eso dice Jesús, yo me santifico en ellos. Porque al momento en que nosotros somos santos, hermanos, en el momento en que nosotros agradamos y hacemos la voluntad del Padre, el Señor se glorifica. Cada vez que hacemos las cosas que Dios nos ha mandado,
Jesucristo se está santificando a sí mismo porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Se entendió esto, hermanos? Espero que sí. No somos de este mundo, somos de una ciudadanía eterna y nadie tiene por qué ponerlo en duda. Porque así como respiras, así como es tan cierto que tu corazón late en este momento, así de cierto es que Cristo volverá por una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. La tercera razón por la cual la iglesia permanece. Número 1, porque la iglesia fue fundada sobre la roca que es Cristo. Número 2, porque la iglesia no es de este mundo, aunque está temporalmente en este mundo. La tercera razón, que la iglesia permanecerá hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos días? Todos. ¿Hasta cuándo? La iglesia no puede desaparecer porque está sustentada en esta promesa. Nosotros nos podemos apartar, nosotros nos vamos a poder desanimar, nosotros quizás un día no volvamos más a reunirnos en una iglesia, pero eso no quiere decir que la iglesia va a desaparecer. La iglesia va a continuar, la iglesia va a permanecer porque así lo estableció el Señor. Establece que tiene potestad, autoridad. Por tanto, mientras Él tenga esa autoridad sobre nosotros, la iglesia tiene solamente 3 cosas que hacer. Hacer discípulos, bautizarlos, como lo vamos a hacer el 27 de agosto, y enseñarles a guardar todas las cosas, lo que estamos haciendo en este momento. No de una manera religiosa, hermanos, sino con autoridad espiritual. Mientras Jesús sigue manteniendo todo su poder sobre el cielo y la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. La iglesia ha permanecido. La iglesia permanece en nuestros días. La iglesia permanecerá hasta el fin del mundo, hermanos, porque así lo declaró Jesús. Porque así lo habló con su palabra de autoridad. No dejó rastro de duda, lo afirmó. Y si Jesús lo afirmó, yo lo creo. Y mientras yo lo crea y haya personas que también lo crean, la iglesia permanecerá y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Bendito sea el Señor. Jesús dijo a través del profeta Isaías, Dios hablando, y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Ojo. Jesús habló. Jesús lo declaró. Todo lo que habló Jesús no lo habló de balde. No lo habló en vano. Y todas las palabras de Jesús dice, así va a ser todo lo que yo hable. Mi palabra no vuelve vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Nosotros podemos dudar. Yo me puedo apartar. Yo me puedo desilusionar de la iglesia. Me puedo desilusionar de Dios. Es que Dios nunca me escuchó. Yo no sé si alguien ha escuchado algo así. Es que no conociste a Dios. Es que tú creías que era el genio de Aladín, pero no conociste a Dios. ¿Dónde están todos los que se han burlado de Cristo y de su iglesia? ¿Dónde están? ¿Dónde está Nerón? ¿Dónde están los reyes, los emperadores romanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los reyes de la Britania, de Inglaterra, de la Nueva España? ¿Dónde están todos ellos? ¿Dónde están esos grandes imperios? ¿Dónde está Alejandro Magno, el griego conquistador, que dijo que él iba a imponerse sobre todo el mundo y que su reino? ¿Dónde está? Grecia. Hasta México le gana en el fútbol. ¿Dónde están esos imperios?
desaparecieron. ¿Y dónde está la iglesia? Dándole gloria al Señor cada semana, cada día de la semana, honrando el nombre de Jesucristo. Marcos 13:31 dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, la iglesia ha permanecido. Cada generación de cristianos que se levanta es un testimonio vivo de que todo esto es verdad. Yo les he platicado un poquito acerca del testimonio personal mío. Yo les he platicado a muchos de ustedes y lo he compartido aquí varias veces. El evangelio lleva en mi familia más de 100 años. Más de 100 años el evangelio. El día de antier, mi madre cumplió 97 años y les manda saludos, por cierto. Se acuerda de muchos de ustedes, se acuerda mucho de Armandito Escalante, se acuerda de los hermanos Leija, de Cristino, de Kika, de Benji, de Margarita. Y me los menciona y me empieza a mencionar y me menciona un montón. Le digo, ma, ¿te sabes los nombres de mi iglesia mejor que yo? Dice, ay, mi hijo, ya se me olvida. Ok, 97 años. El evangelio ha estado más de 100 años en la familia. A esta hermana, a la hermana Rebequita, su papá, que era pastor, que era misionero en Oaxaca, lo mataron, lo asesinaron por ser predicador del evangelio, por querer ayudar a la gente. Lo que hizo el hermano Samuel García y su esposa, la hermana María García, mi abuela, fue querer desarrollar una comunidad allá en Tlacochahuaya, Oaxaca. Y mi abuela, que era maestra, se dedicó a enseñarle a las mujeres del pueblo a leer y escribir. Y mi abuelo se dedicó a facilitarles la vida, y para que pudieran ir a las clases, mi abuelo consiguió molinos aquí en Estados Unidos, instaló molinos de café, molinos de masa, para que a las mujeres les fuera más fácil la vida ahí. Y les predicaban el evangelio, y la iglesia se estableció y la iglesia se instituyó. Y resulta que los religiosos del pueblo dijeron, este señor está haciendo nuestras mujeres flojas. Quiere que las mujeres se nos rebelen. Fíjense desde dónde viene ese machismo, hermanos. Y la respuesta de los religiosos de ese pueblo fue, matemos a los cristianos. Y el 8 de octubre de 1935 sonaron en la noche las campanas del pueblo y se levantaron con machetes, con fusiles y mataron a 27 cristianos. Fue una matanza que está registrada en el ayuntamiento de aquella localidad todavía. Y entre ellos mataron al abuelo, a mi abuelo, a Samuel García. Los hermanos le habían dicho, Samuel, tienes que irte porque la cosa se está poniendo fea y te quieren matar. El abuelo dijo, ¿cómo me voy a ir y los voy a dejar a ustedes? Así es que esa noche a él y a otros 27 hermanos los mataron. Y pensaron, la cosa terminó. Terminamos ya con la amenaza de los protestantes. Pero no se dieron cuenta estos, porque buscaron a mi abuela y a su niña de 8 años, mi mamá. Los buscaron por todo el pueblo porque dijeron, tenemos que acabar con toda la estirpe de este hombre. Mi abuelita y mi mamá lograron escapar a la Ciudad de México en el ferrocarril. 2 de las mujeres más católicas del pueblo las escondieron, las metieron a su casa y esperaron a que pasara el tren para ponerlas en el tren y mandarlas a la Ciudad de México, de las más religiosas del pueblo. Aquella gente, hermanos, pensó que el evangelio iba a terminar ahí. Aquella gente tonta y corta de entendimiento pensó que podían detener el evangelio de Jesucristo. Ochenta y tantos años después, la iglesia bautista en Tlacochahuaya, Oaxaca, sigue, ahí está. Es una iglesia nueva, los hermanos se reúnen en el mismo lugar.
Solamente queda la fachadita de la capilla que había levantado el hermano Samuel García. Pero el terreno está y ya levantaron ahí un tejado. Y la iglesia se sigue congregando. Y aquella niñita que buscaron para matar, para que no siguiera, aquella mujer ahora de 97 años, ahora sus hijos, ahora sus nietos y sus bisnietos estamos predicando el Evangelio de Cristo. Cuando viene algún, no quiero decir la palabra, pero cuando viene alguna persona tonta y falta de entendimiento a quererme confrontar y a quererme decir que la Biblia es puro cuento y que la Biblia no existe, hermanos, no es, esto yo no lo aprendí en el Instituto Bíblico, esto no lo aprendí leyendo historietas, esta es la historia de mi vida. Esta es la historia de mi familia. A mí no me vengas a decir que Cristo no existe. A mí no me vengas a decir que el Señor no cambia vidas. A mí no me vengas a decir que la iglesia va a desaparecer, porque yo tengo la evidencia de que Cristo permanece por los siglos de los siglos y que el Señor edificó su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y cuando hay gente que ha dicho es que esa iglesia se va a desaparecer, ay, es que esa iglesita, ay, que no me vengas con esas tonterías, porque yo sé a quién he creído y ustedes saben a quién hemos creído y ustedes saben que dentro de unos años sus generaciones, hermanos, esta generación de niñitos que mañana va a empezar aquí a cantar y a divertirse, esta generación va a dar testimonio de que la palabra de Dios permanece para siempre. Y quizás pasen 30, 40, 50, 60 años, 100 años, no sé si Cristo se tarda en venir, pero la iglesia va a permanecer. La iglesia va a permanecer. Quizás este edificio se caiga y se desmorone con el paso del tiempo, pero la iglesia va a permanecer. La iglesia es del Señor y la iglesia nadie la puede detener hasta el fin del mundo. Sobre esta roca, sobre esta verdad, pónganse de pie, hermanos. Denle gracias a Dios. Sobre esta roca, Pedro, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia. Edificaré. Iré poniendo cimientos. Iré levantando paredes. Iré levantando muros. Iré poniendo puertas y portillos. Edificaré mi iglesia. Nosotros como piedras vivas, dice el apóstol Pedro, siendo edificados como casa espiritual. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, somos piedras vivas de esta iglesia. El Señor dijo, edificaré. Y a lo largo de 2000 años el Señor ha estado edificando su iglesia. Es una iglesia donde todos caben. Es una iglesia donde todos pueden venir al arrepentimiento. Es una iglesia donde todos pueden declarar que Jesucristo es el Señor. Es una iglesia donde todos podemos buscar ser lavados por la palabra. Y yo sé que los que estamos aquí, hermanos, hemos sido lavados por la palabra. Y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios.